de acuerdo o sometida a esta limitación. Y esto es algo que se relaciona con la austeridad más el pasar por alto algunas cosas. Pero yo creo que también es uno de los riesgos que tenemos en España, aunque tampoco tenemos a la troika en el país. Creo que es un riesgo aquí también. Y nosotros también suponemos que el riesgo al hacer una reducción lineal, es decir, diciendo que todos los hospitales en el país tienen que reducir el presupuesto en un 10%, y yo creo que eso es una bobada. Creo que no merece la pena para nada. Y de alguna manera suponemos que la limitación presupuestaria es el objetivo final. Y yo creo que estamos situados ante el mismo tipo de riesgo. ¿Y qué más? Sí, bueno. Es más fácil hacer las cosas a través de la ley, a través de la regulación o a través de la normativa, pero es mucho más difícil tratar con las personas, con las organizaciones, con la conducta humana, con las interacciones, y esto, las visiones, y de alguna manera tienen alguna ventaja respecto a nosotros, porque empezaron antes con todo esto. Bueno, yo no sé si eso es una ventaja o no. Muy bien, ahora nos quedan algunos minutos para las preguntas del público. Tenemos dos preguntas, me parece. Profesor Laveaga. One question. Yo tengo una pregunta para cada uno. En el caso de Beatriz, yo no sé si he entendido correctamente lo que decía, pero lo que creo que ha dicho es que estábamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades, y en algún momento determinado vino alguien muy famoso y dijo: se acabó la fiesta. Y yo no sé si eso es cierto o no, puesto que cuando analizamos el número de visitas o cuando analizamos el número de recetas de fármacos y otras cosas parecidas, creo que sí que estábamos viviendo de esa manera, como en una fiesta. Y la pregunta para Pedro es, incluso con ese memorándum de entendimiento, lo que se puede ver que nada de lo relacionado con los recursos humanos se ha movido. Y si se ha movido algo, ha sido muy lentamente. ¿Pero por qué está pasando esto en Portugal? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con el marco institucional? ¿Tiene que ver con los temores políticos o con argumentos económicos? Quiero decir que si los funcionarios o si los sindicatos de médicos esgrimen mucho poder o algo parecido. Yo no sé lo que hay detrás de todo lo que ha explicado, porque las otras medidas son muy fáciles de implementar. E incluso sin mucho coste político, puesto que todo esto tiene que ver con la introducción de algún tipo de impuesto o de algún tipo de normativa que proviene de otra zona del continente. Y después hay otras cosas que tienen que ver con el país per se. Bueno, José María, sinceramente no lo sé. Pero digamos que España tiene unos antecedentes en cuanto al número de recetas por habitante y en el número de visitas al médico. Entonces,
la disminución de estos indicadores tampoco sea algo necesariamente malo, pero la pregunta o la cuestión está más bien en que deberíamos saber quién está utilizando los servicios y para qué objetivo y cuál es el resultado final en cuanto a salud. Y esta es la preocupación que manejamos, porque en el pasado el sistema sanitario español se decía que era mucho más equitativo que eficiente. Y yo no lo sé, pero quizás porque no tenemos ninguna brecha en el sistema de copagos, lo que quizás esté pasando es que una pequeña fracción de la población esté cubriendo un porcentaje enorme del copago total. Y esto podría llegar a ser un problema respecto al uso inadecuado o la falta de uso o de los servicios de atención sanitaria. Y también podría tener un problema de equidad. Sí que podría comentar sobre vivir nuestras posibilidades, ya que nos pasó en Portugal, pero eso me llevaría una hora. Pero básicamente creo que este es el tipo de discurso que intenta engañar a la gente, pero eso es otro asunto. Sobre recursos humanos en Portugal, no es cierto que nada se haya movido. Ha habido acuerdos. Si el médico atiende a más personas, también tendrá que haber algún tipo de diferencia en cuanto a pago de sus servicios. Pero ¿por qué no ha habido movimientos en otras áreas? Bueno, aquí hay diferentes problemas. Uno de ellos tiene que ver con la distribución de médicos por Portugal. Portugal tiene muchos médicos desplazados regionalmente y en especialidades. Pero ¿cómo puedes trasladar a una persona de un lugar a otro? Y es aquí donde yo creo que la gente no sabe cómo hacerlo. No son lo suficientemente inteligentes para ver de qué manera pueden intentar convencer a los médicos para que se trasladen de donde ya están. Y, por ejemplo, yo he visto en el centro de Portugal, hay una zona que quiere atraer a médicos y todavía no entienden que lo que les atrae no es más paga, sino un proyecto de por vida para que mejoren sus oportunidades laborales. Y no se trata de dar una prima durante 3 años, no es lo que buscan. Y creo que hay una falta de creatividad a la hora de encontrar los instrumentos que sirvan como motor. Y esto creo que es la razón por la que no se han trasladado. Después tenemos los colegios profesionales que intentan luchar contra aquellas cosas que no se quieren aceptar. Por ejemplo, el tema de las enfermeras y los médicos, el concepto del médico de familia, sigue estando bajo debate. La idea es muy sencilla. Quizás las enfermeras puedan hacer las recetas y quizás también puedan hacer un seguimiento de mujeres embarazadas y quizás puedan hacer un seguimiento de las condiciones de crónicos en sus casas. Pero ¿por qué no pasa esto, aunque exista ya en otros países? Y una de las razones es porque el colegio médico y el colegio de enfermeras hablan si las recetas se deben hacer bajo la supervisión de un médico o si debería ser un proceso autónomo. Y mientras luchan con la definición, lo que significa ser autónomo en cuanto a recetas o tener una supervisión para emitir recetas, no se mueven, porque las enfermeras no quieren que les vigilen los médicos y los médicos dicen que solamente podrán emitir recetas si tienen supervisión. Pero importa tanto. Y yo creo que esto es algo muy interesante. Pero hay formas de evitarlo. Los colegios profesionales quizás deberían establecer una definición clara de lo que hacen. Yo emito recetas y soy médico y eso solo lo puedes hacer si eres médico. Pero yo creo que hay que mejorar los resultados del paciente y no importa cómo lo hagas. Y creo que esto es algo que se pueda desarrollar con los gobiernos. Nunca va a ser fácil. Vas a tener que abordar este tema del ego. Pero también tenemos el tema económico que hay que abordar,
pero creo que no tenemos suficientes personas con destrezas en el gobierno capaces de conseguir que se pongan en movimiento las cosas. Esta es mi respuesta corta sobre el tema. Este es un alumno mío. En primer lugar, muchísimas gracias por estas maravillosas intervenciones. Quería conocer su punto de vista respecto al efecto significativo o lo contrario de la emigración de los médicos a otras latitudes y si esto va a afectar al sistema sanitario. Me gustaría conocer su punto de vista. Gracias. Bueno, voy a empezar con otro tema totalmente diferente. Él hablaba de las enfermeras. También en España hemos intentado permitirles a las enfermeras poder rellenar las recetas y eso fracasó. Y tenemos otro problema con ese tema. Y es nuestro ratio entre enfermeras y médicos es muy bajo en comparación con otros países, que realmente la enfermera es un recurso escaso en nuestro sistema. Pero aparte de eso, también tenemos una crisis muy grave de medicina de familia en España. En atención primaria hay muchos signos y síntomas. En el caso de los programas para MIR, de residentes, etcétera, de vacantes, etcétera. Y en este contexto, lo que ha sucedido en España es que muchos de los médicos procedentes de Latinoamérica, fundamentalmente, y algunos de Europa, pero muchos de ellos de Latinoamérica, vinieron para cubrir estos puestos vacantes y en el sistema de especialización, que los españoles no querían, ni siquiera, porque teníamos un desequilibrio entre el número de nuevos titulados de las facultades de medicina y el número de posiciones de médico residente. Pero en algunos años y al final del año 2010, en España, el número de extranjeros con diploma en medicina, homologados, bueno, que procedían del extranjero, el número era el doble que el número que teníamos en el país. Así que este fue un fenómeno muy intenso, pero lo que está pasando es lo contrario. Entonces, ahora mismo, está aumentando el paro a corto plazo. En España hay 6.000 médicos en la lista de parados y algunos de ellos se han marchado del país. Así que la migración de los profesionales no es una cosa mala, es buena en principio, salvo que viniesen de países pobres, lo cual significa que se produce un efecto de descapitalización, pero yo creo que no es un problema, no es el problema más importante para nosotros en la actualidad. El profesor Rodríguez. Thank you so much. Muchísimas gracias a Pedro y Beatriz por estas presentaciones tan interesantes. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Y la primera pregunta tiene que ver con esta encuesta. Me pregunto si tienen estos datos desagregados de acuerdo con el estatus socioeconómico y si sabemos hasta qué punto la gente ha sufrido por la crisis. Y si tenemos esta información desagregada también de acuerdo con la patología que presentan estas personas. Y respecto a Beatriz,
Me interesan muchísimo los resultados sobre las tasas de suicidio en España. Yo creo que estos resultados se deberían publicar lo más rápidamente posible para que todo el mundo pudiera conocer que la crisis no está afectando a la tasa de suicidios. Pero a la vez hay cierta información que demuestra que la demanda de servicios